Chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Nos retomamos esta semana entonces con varios anuncios que hacer. El primero pues entonces es que tengamos nosotros pues toda la energía, toda la disposición para estas clases online. La segunda es que no se les olvide estar muy pendientes de las clases y ver por favor completos estos videos para que nuestra próxima sesión de encuentro pues sea fructífera y todos estemos en sintonía con ese, ese proceso. ¿Vale, chicos? Entonces les recomiendo estar muy pendientes, que saquen sus cuadernos, que anoten toda la información que ustedes consideren pertinente. El hecho de que no la escribamos y no sea una información escrita como tal no significa que sean datos eh, que no sean importantes. Entonces, por favor, chicos, eso sí, les recomiendo muy encarecidamente para que ustedes no se pierdan dentro de estas sesiones, ¿vale? Eh, Hoy tenemos entonces un tema muy interesante que personalmente abre paso a lo que significan los nacionalismos y pues este tema está relacionado incluso con la realidad que hoy en día vivimos en cuanto al nacionalismo, ¿no? Entonces es necesario que por favor ustedes estén allí súper pendientes de la temática y además que pues si hay preguntas y dudas no se las queden, sino que al contrario las escriban para poderlas solucionar durante todas las sesiones de Google, de Zoom, ¿cierto? Que nosotros nos vemos principalmente por Zoom. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces el programa para el día de hoy. Hoy entonces este es nuestro formato. Hoy tenemos, hoy, sí, historia del grado séptimo. Tenemos allí fecha 21 de septiembre, UTP número 24, meta de comprensión. Entonces tenemos reconocer a los factores y procesos históricos que causaron en Europa crisis económicas, políticas y sociales. Tenemos el desempeño número 1, que es identificar los factores y procesos que dieron orígenes a la consolidación, al origen y consolidación a las monarquías nacionales europeas, ¿vale? El tema que hoy vamos a trabajar es básicamente la conceptualización de estas palabras, que son nacionalismo y monarquía, que ustedes deben tener allí listas. Bueno, pero antes de todo esto, voy a darles el regalo literario, ¿vale? Para, y en este momento pues voy a decir las personas que tienen que hacer su regalo literario dentro de 8 días, ¿vale? Para séptimo A, entonces la persona que tendrá que traernos ese regalo literario que estaba explicando en clases anteriores va a ser Johan Cacáis y Tomás Córdoba. ¿Listo? Esos dos estudiantes deben preparar una lectura no muy larga, que no sobrepase los 10 minutos, para poderla socializar con el curso. Preparen la lectura. Para séptimo B, entonces, Santiago Pavón y Samuel Cortés van a ser las personas que estarán encargadas de ese regalo literario. Recuerden, una lectura de 10 minutos, que no sobrepase los 10 minutos. Si es menos 5 minutos está bien, en el cual podamos, digamos que sea un tema de interés de ustedes, no tiene que ser un tema específico o de lo que estamos viendo, sino de cualquier tema para poderlo discutir en clase, ¿vale? El día de hoy yo traigo un regalo literario, en los videos yo voy a ser quien da ese regalo literario y entonces voy a regalarles un cuento ruso. Personalmente a mí la cultura rusa y sobre todo la cultura monárquica rusa me llama mucho la atención por su historia y el cuento que les traigo el día de hoy se llama El gigante Berlioga. ¿Listo? Entonces espero que lo disfruten. Eh, Dice así la lectura. En tiempos remotos vivían en una cabaña un anciano con su mujer y dos nietas huérfanas, y tan preciosas y dóciles que sus abuelos estaban constantemente alabándolas. Un día el anciano sembró en su huerto guisantes. Los guisantes crecieron y se convirtieron y se cubrieron de flores. El anciano contemplaba su huerto con gran satisfacción,
pensando para sus adentros: durante todo el invierno próximo podré comer pasteles con esos guisantes. Pero para desgracia del anciano, los gorriones invadieron el huerto y empezaron a picotear los guisantes. Viendo en peligro su cosecha, mandó a su nieta menor a que espantase los gorriones. Y ésta, provista de una rama seca, se sentó en el huerto al lado de los guisantes y empezó a amenazar a los pájaros malhechores, gritándoles: fuera, fuera, gorriones, no os comáis los guisantes de mi abuelo. De pronto se oyó un espantoso ruido por el lado del bosque y apareció el gigante Berlioca. Era de un aspecto terrible, tenía un solo ojo, nariz como un garfio, la barba como un haz de paja y el bigote de una vara de largo, y la cabeza cubierta con púas de puercoespín. Andaba apoyándose en un enorme cayado y sonreía con una sonrisa espantosa. Cuando se encontraba con algún ser humano, lo estrechaba entre sus robustos brazos hasta que le hacía crujir los huesos y lo mataba. No tenía piedad ni de viejos ni de jóvenes, y lo mismo acometía a los cobardes que a los valientes. Apenas Berlioca divisó a la nieta del anciano, la mató con su cayado. El abuelo esperó un rato a la niña y, al ver que no volvía, envió a buscar a su nieta mayor, pero Berlioca la mató también. El anciano, cansado de esperarlas, perdió la paciencia y le dijo a su mujer: ¿por qué tardan tanto en volver las niñas? ¿Se habrán entretenido charlando con los señores? Mientras tanto los gorriones devorarán mis guisantes. Mientras tanto los gorriones devorarán mis guisantes. Ve y llámalas a casa. La anciana bajó de su lecho sobre la estufa, cogió un bastón, salió al patio y se encaminó al huerto, donde se encontró a sus nietas sin vidas. Al percibir a Berlioca, comprendió que aquella desgracia era obra del gigante, y llena de dolor e ira, se abalanzó a él y se agarró de sus barbas, con lo que Berlioca la mató con mucha más facilidad. En tanto, el anciano, lleno de impaciencia, se levantó de la mesa, rezó sus oraciones y se fue despacito al huerto para ver qué era lo que estaba sucediendo a su mujer y a sus nietas. Una vez vio a sus queridas niñas tendidas en el suelo como si durmiesen tranquilamente, pero una de ellas tenía toda la frente ensangrentada y en el cuello de la otra se veían señales de 5 dedos. En cuanto a la anciana, estaba tan destrozada que era imposible reconocerla. El desgraciado viejo lloró con desconsuelo, gimiendo y lamentándose durante largo rato, pero poco a poco se tranquilizó, volvió a su cabaña, cogió un cayado de hierro y, lleno de ira y de ideas de venganza, se dirigió en búsqueda de Berlioca para matarla. Después de andar bastante tiempo, llegó a un estanque donde estaba nadando una oca sin cola, la cual, al ver al anciano, empezó a gritarle: así, así, estaba segura de que vendrías, por eso te esperaba. ¿Cómo te va, abuelo? Buenos días, oca, ¿por qué me esperabas? Porque sabía que no perdonarías ni aún al mismo Berlioca de la muerte de tu mujer y de tus nietas. ¿Y tú ya conoces a ese monstruo? Ya lo creo. ¿Cómo no debe conocerlo? Me acuerdo muy bien el día en que se puso a pegar en este mismo sitio a un desgraciado. Yo entonces tenía la costumbre de decir: ¡ay, ay! Y mientras Berlioca se divertía en la orilla, yo le gritaba sentada en el agua: ¡ay, ay! Entonces él, después de matar a aquel pobre hombre, corrió a mí gritándome: yo te enseñaré a defender a los demás. Y me cogió por la cola. Pero yo nunca he sido cobarde y, haciendo un esfuerzo, me escapé, dejando mi cola entre sus manos espantosas. Claro está que la cola no es una cosa imprescindible, pero de todos modos siento haberla perdido y nunca se la perdonaré a Berlioca. Después, entonces, no soy tonta y ya no grito ay, ay, sino que siempre apruebo así, así, así. De lo que resulta que vivo más tranquila y la gente me respeta más. Todos dicen: esta oca no tendrá cola, pero es muy lista. Bien, vamos a estar ahí.
Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan visualizarme bien. Bien, seguimos con nuestra lectura. Dicen, está bien, dijo el anciano, entonces podrás enseñarme dónde vive Berlioca. Así, así, contestó Oka, saliendo del agua y balanceándose sobre sus torpes patas. Se encaminó por la orilla delante del anciano. Así anduvieron hasta que encontraron en un camino una cuerdecita que les dijo, buenos días, abuelito. Buenos días, cuerdecita, le contestó el anciano. ¿Cómo estás? ¿Y a dónde vas? Estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Berlioca, quien ha ahogado a mi vieja mujer y ha matado a mis dos nietas, tan hermosas y buenas como eran. Conocí a tus nietas y a tu mujer y quiero ayudarte, llévame contigo, le dijo la cuerdecita. El anciano pensó, quién sabe, quizás me sirva para atar a Berlioca, contestó. Pues bien, ven con nosotros si conoces el camino. La cuerdecita se arrastró tras ellos como si fuese una culebra. Anduvieron los tres un buen rato y vieron un pistón tendido en la carretera, el cual les dijo, buenos días, abuelito. Buenos días, pistón, contestó. ¿Cómo estás y a dónde vas? Estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Berlioca, que ha ahogado a mi vieja mujer y ha matado a mis dos nietas. Si supieses qué hermosas y buenas eran. Llévame contigo y te ayudaré. Bueno, anda, si conoces el camino, le dijo el anciano pensando, realmente el pistón podría ayudarnos mucho. El pistón se levantó, se apoyó con el asa en el suelo y se puso a caminar a saltos. Así anduvieron hasta que encontraron una bellota que les dijo, buenos días, abuelito. Buenos días, bellota. ¿A dónde vas? Voy a matar a Berlioca. No sé si lo conocerás. Ya lo creo que lo conozco. Es necesario castigarlo. Llévame contigo y te ayudaré. Pero tú, ¿de qué me vas a servir? No me desprecies, abuelito. Acuérdate del proverbio que dicen, no escupas en el pozo porque tendrás que beber su agua. El anciano pensó, no hay inconveniente que venga con nosotros. Cuanta más gente haya, mejor será. Y luego en voz alta dijo, vente detrás. Pero la bellota se puso a saltar delante de todos. Al fin llegaron a un espeso bosque y vieron una cabaña en cuyo interior no había nadie. La legumbre del horno estaba apagada y sobre el hogar había un puchero lleno de gachas, de mijo. La bellota se metió de un salto en el puchero. La cuerdecita se tendió en el umbral de la puerta. El pistón se subió encima de esta. La oca se sentó detrás de la estufa y el anciano se escondió en un rincón al lado de la puerta. Pronto llegó Berlioca. Echó unas de leña al suelo y se puso a encender la legumbre del horno. Entonces la bellota, desde adentro del puchero, empezó a cantar. Pi, 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 han venido a matar a Berlioca. Calla, papilla, calla, papilla de mi hijo, o te echaré en el cubo, exclamó Berlioca. Pero la bellota no le obedeció y siguió cantando su canción. Berlioca se enfadó, cogió el puchero y de un golpe vertió las gachas en el cubo. Al choque, la bellota salió y fue a dar al único ojo de Berlioca, dejándole ciego. El gigante quiso escapar y echó a correr, pero apenas llegó al umbral, la cuerdecita se le enredó en los pies y lo tiró al suelo. El pistón salió de la puerta y el anciano se precipitó sobre Berlioca desde el rincón donde estaba escondidos, y ambos se pusieron a darle. Mientras tanto, la oca, sentada detrás de la estufa, aprobaba diciendo, así, así, así. Esta vez no le sirvió a Berlioca su fuerza, pues el anciano, con la ayuda de sus buenos amigos, lograron matarlo y librar a la gente de este monstruo espantoso. Bien, chicos, esa es como la historia, el cuento que traía para hoy. Son cuentos tradicionales rusos, como les digo, a mí me gusta mucho toda esta tradición. Y pues la idea es que ustedes puedan compartirla, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes tengan una reflexión sobre la lectura, empezando la próxima sesión dentro de 8 días. Entonces vamos a comenzar con esas impresiones que les dio la lectura. Y pues nada, espero que esas dos personas de séptimo A y dos personas de séptimo B también lleven lecturas interesantes para que podamos compartirlas. ¿Listo, chicos? Bueno, seguimos entonces acá con nuestro
con nuestro tema, ¿cierto? Y es que vamos a entrar a revisar qué es esto del nacionalismo. ¿Listo, chicos? Eso es supremamente importante. Para eso, entonces, voy a utilizar una herramienta que tengo por aquí, ¿cierto? Muy bien. En la cual, pues ya tenemos aquí todo lo que es el nacionalismo. Yo quiero que se fijen, sobre todo, en la nación, ¿cierto? Como concepto. ¿Qué es nación? ¿Cierto? La nación, ¿qué significa? La nación, entonces, va a ser una comunidad humana, ¿vale? Esa comunidad humana, pues, nos va a regalar a nosotros la posibilidad de pertenecer a una misma etnia o a pertenecer a una comunidad específica, ¿vale? Esa etnia o ese grupo de personas que se sienten identificadas comparten ciertos rasgos, ¿listo? ¿Qué comparte ese grupo de personas denominada etnia? Comparte historia, comparte idioma, comparte organización política, comparte cultura y comparte una religión. ¿Listo? Este mapa conceptual es necesario que ustedes lo revisen y además si pueden leer el texto que hay allí, pues vamos a tener mucha más comprensión de lo que significa la palabra. Entonces, la nación nace cuando vamos a hablar de los estados nacionales, ¿vale? El estado es entonces otro concepto que es como la organización, ¿no? La organización política, económica, social y cultural muchas veces de un territorio en la cual vive una nación. Esa comunidad humana que es la nación vive dentro del estado. ¿Listo? Entonces tenemos allí. Va a surgir entonces el nacionalismo, ¿cierto? El nacionalismo entonces va a ser la generación de varias cositas. ¿Cuándo surge esto, chicos? Esto surge desde todo este, digamos que, papel europeo de las luchas y de los nacionalismos, ¿vale? Entonces vamos a ver este otro mapa conceptual que también me gustaría que ustedes lo tuviesen allí en el cuaderno. Y entonces necesitamos acá pensar el nacionalismo, ¿cierto? Desde su principio, desde la base, el hecho de la unificación de los estados. Y entonces el nacionalismo es un pensamiento político que busca crear un estado nacional, ¿vale? Entonces el nacionalismo va a ser ese sentimiento, ¿sí? Esos sentimientos bastante encontrados la, durante la conformación de esos reinos medievales que prontamente se van a convertir en unos reinos bastante complejos porque todas sus dinámicas van a empezar a fallar, todas sus dinámicas van a empezar a tener problemas. ¿Listo? Entonces tenemos esta información. Es importante que sepan qué es el nacionalismo y qué es una nación. La nación entonces va a ser precisamente esa gente, esa cantidad de gente, esa población que va a tener unos rasgos, que comparten unos rasgos históricos, políticos, sociales, culturales, incluso la religión, ¿vale? Y eso compartían los reinos en Europa, ¿listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Voy a explicar el segundo concepto. Y el segundo concepto entonces va a ser la monarquía vista desde varios momentos históricos, ¿listo? Acuérdense que nosotros habíamos hablado de un imperio romano, ¿cierto? El imperio romano entonces del 753 a.C. al 509 a.C. Tenía una monarquía, ¿cierto? Una monarquía que de alguna manera tuvo unos buenos elementos en la ciudad de Roma, hablando desde la estética, ¿cierto? Porque entonces la ciudad romana, al ser una monarquía, ¿cierto? En la cual recae el poder sobre un solo dirigente y generalmente ese dirigente es el líder total del imperio o del reino y entonces empiezan a surgir estos elementos como las murallas, construcciones y alcantarillados dentro de la monarquía en Roma en este periodo de tiempo. Vamos a hacer un recorrido de ese concepto. Los reyes, ¿cierto? Entonces tenemos acá
¿qué poderes tiene el rey? El rey entonces tiene la justicia, ¿cierto? Tiene un poder religioso y también tiene un poder dentro del ejercicio militar o del ejército. En la monarquía romana, entonces hubo 7 reyes, 4 latinos y 4 etruscos. El etruscos, que digamos que tienen diferencias allí bastante marcadas. Había un senado que era compuesto por patricios, ¿cierto? Que era como la contraposición, quienes aconsejaban y quienes daban el aval para ciertas políticas que se querían eh, realizar dentro de ese imperio. Tenemos entonces la economía, cómo se basó la monarquía dentro del imperio romano. Entonces está en la agricultura, ganadería, artesanía y comercio. ¿Listo? Eso es, digamos que, la primera parte de este concepto. Ahora nosotros tenemos una monarquía que tiene algunos visos de la monarquía romana, pero en Europa se van a desarrollar de manera totalmente diferente. Ese es un paralelo. Entonces, estos dos cuadros conceptuales sobre el concepto de monarquía es bueno que ustedes lo tengan allí. Vamos a hablar entonces de una monarquía absoluta, que fue lo que sucedió en Europa, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos un rey o monarca, ¿cierto? Que está allí bajo todo ese poder que le otorga la iglesia, iglesia que también hemos estudiado, y también tenemos entonces que ese rey o monarca está presidido por Dios. O sea, Dios eligió a ese rey para ser rey, lo cual ser rey es un derecho divino, ¿cierto? Ese derecho divino de alguna manera va a estar denotado porque nadie podía, la característica principal es que nadie podía, dentro de los estados absolutos de Europa, nadie podía decirle al rey que las decisiones que estaba tomando estaban mal o estaban bien. Y el rey no podía ser juzgado, o sea, no tenía ley, ¿cierto? Eso, pues digamos que hace referencia a una monarquía absoluta, donde el poder absoluto recae únicamente en el rey o en el monarca, mono de uno. ¿Listo? Por eso se llama monarquía. Y arquía es como el modelo de gobierno. ¿Listo? Este rey o monarca únicamente va a dar cuenta de sus actos a Dios en el momento de su muerte. Ningún humano puede decirle a este señor qué está bien ni qué está mal. ¿Vale? Y en la monarquía absoluta, otra característica es que el pueblo no tiene derechos ni libertades. Eso implica que haya cierto tipo de situaciones difíciles en las cuales el uso de la fuerza es necesario. Por ejemplo, en la Santa Inquisición, que también la hemos revisado, ¿cierto? El rey, ¿cómo recibe su poder divino y su derecho divino? Ese poder únicamente lo va a heredar y es de toda la vida, vitalicio. ¿Listo? Ese poder solamente lo pueden tener si naces de una familia de reyes. No puede ser rey un campesino, sino al otro. No puede ser un rey, no puede ser rey un campesino, sino que debe ser un linaje de sangre en el cual la familia sea una familia real. ¿Vale? El rey o monarca que hemos mencionado, ¿cierto? Tiene todos los poderes. Tiene poder legislativo, que es el que hace las leyes, poder ejecutivo, que es el que ejecuta las órdenes, es decir, yo voy a poner una política, entonces ejecuto esa política, de ahora en adelante las mujeres deben tener el cabello recogido. Ese tipo de políticas son del acto ejecutivo, donde pone pone una acción para realizar en el pueblo. Judicial, el rey era quien condenaba, quien decía que estaba bien, que estaba mal, ¿cierto? Religioso, porque pues vuelvo y digo, Dios es representación directa en la tierra a través del rey, y el rey es representación de Dios, ¿listo? Y militar, porque él era la cabeza de su ejército. Aquí había una característica y es que el rey tenía que tener muy buenas relaciones con la corona. El rey tenía que tener muy buenas relaciones con la iglesia, porque la iglesia va a ser un punto fundamental. Recuerden que tuvo mucho poder y mucha injerencia. La iglesia podía decir si era bueno o no tener a ese rey,
¿cierto? La iglesia también podía decir, este rey no está chévere para este pueblo, y lo podían sacar como rey, ¿vale? Entonces tenía que tener una relación entre la corona y la iglesia. ¿Iglesia qué? Católica. ¿Vale? Esta relación va a ser muy importante durante todo ese eh, momento histórico, porque si la iglesia no aprobaba, el rey no tenía como esa bendición de la iglesia y no podía hacer acciones, es decir, ir a la guerra o tomar una decisión política, ¿cierto? Como más impuestos. Entonces debían tener una muy buena relación con la iglesia, aunque hubo reyes que fueron excomulgados, es decir, la iglesia no les reconoció, sin embargo los reyes siguieron siendo reyes, solo que no tenían el respaldo de la iglesia y eso les hizo un poco más difícil el trabajo. ¿Listo, chicos? Entonces, porfa, para que este concepto de monarquía y monarquía absoluta, en este caso de Europa, de Europa, ¿cierto? Vamos a tenerlo muy en cuenta. Tuvo una transición, la monarquía en Europa tuvo una transición que fue desde el Imperio Romano hasta la monarquía casi hacia el siglo XIV, siglo XV, que es el siglo que nosotros estamos revisando, siglo XV. ¿Listo, chicos? Porfa, estas anotaciones espero que las tengan en su cuaderno. Entonces, muy pendientes de eso. No olviden ir revisando, eh, digamos que los elementos que necesiten. Y nada, chicos, estamos en contacto. Si hay dudas, inquietudes con respecto a algo, ustedes saben que me pueden escribir. ¿Listo? Un abrazo para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Y entonces quedo atento. Les voy a enviar también un video anexo que es necesario que lo revisen para entender un poco las dinámicas del nacionalismo directamente en el reino y cómo funcionaba, qué era ese sentimiento nacionalista, ¿vale? Que es muy importante que lo tengan allí claro. Chicos, un abrazo, cuídense y feliz día.